Hoy entonces en esta clase vamos a ver cómo a partir de una situación que ya no pudimos controlar, que para la seguridad del paciente pues son los eventos adversos, que pueden ser leves, moderados, severos o catastróficos o centinela, pues cómo lo transformamos ese aprendizaje en un cambio que puede ser sostenido en el tiempo. Entonces, esta clase se llama Del error al sistema, construyendo una cultura proactiva. El modelo teórico que vamos a aplicar a lo largo de esta clase es el modelo ADCAR. Es un modelo que se adaptó digamos, desde la producción, desde la industria y fue adaptado al sistema sanitario, al sector salud, para la gestión del cambio a partir de seguridad del paciente. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es que ustedes comprendan y quizás también se comprometan a transitar de un enfoque reactivo, como les mencionaba, a partir de esos eventos adversos, lo que ya no pudimos controlar y se materializó hacia un modelo predictivo y proactivo de la seguridad del paciente y por qué no integrar también la voz del paciente como un indicador que no solamente sea de satisfacción, sino que sea un termómetro o un instrumento que nos permite ver desde la percepción del paciente cómo estamos en seguridad para él. Entonces, vamos a tener en cuenta estos colores con los que vamos a distribuir, digamos, la presentación y qué es lo que vamos a realizar. Entonces, vamos a hablar de un caso clínico pequeño, iré haciendo unas preguntas, luego hablaremos del error a una fuente de daño evitable, haremos la definición de esa fuente de daños evitable, hablaremos un poco de ANFE y cómo se alinea esto, cómo se puede articular con los paquetes instruccionales y luego con un plan de seguridad del paciente, con un plan de trabajo, luego cómo poder incorporar en instrumentos que pueden ser cualitativos o en instrumentos mixtos la voz del paciente y la hoja de ruta de cambio, que es una propuesta para poder generar planes de seguridad del paciente alineados al enfoque reactivo y pasarlo al enfoque proactivo. La cadena de valor de la seguridad del paciente, como lo propone este marco teórico, este modelo teórico, es que, digamos, vamos a pasar desde un enfoque reactivo a un enfoque proactivo y existe pues una ruta. La situación o la condición que se presenta es el evento adverso y de ese evento adverso se gestiona y se gestiona a partir del reporte. Esa es como la primera situación que debemos fomentar en las IPS y es que no haya ocultamiento. Fomentamos o incentivamos el reporte y de alguna forma pues debemos controlar que no se presente el subregistro de estos eventos adversos. Hay muchísimos mecanismos para identificar que haya o no subregistro de reportes. Y más allá de la encuesta de cultura de seguridad del paciente, que ya es una herramienta internacionalmente validada, pues tenemos otras formas para identificar qué tipo de institución somos frente a a la seguridad del paciente. Pero, digamos, iniciando en este tema, entonces, una vez se reporta, pues necesitamos definir cuál es la metodología, independiente si vamos a utilizar ANFE, si vamos a utilizar ANCLA o si vamos a utilizar Protocolo de Londres, que es digamos el instrumento, la metodología que el ministerio recomienda. Pues a partir de ahí saldrán tres tipos de situaciones. Identificación de las fallas latentes, que es eso estructural, eso institucional, incluso social o de transición frente a normas, frente a condiciones sociales y demás. Los factores contributivos que están relacionados con el proceso en el que se presentó el evento adverso, ahí está el paciente, los protocolos, si están bien diseñados, si tienen los recursos disponibles, si son claros, si están disponibles, la mano de obra, si está entrenada, si está calificada y si tiene experiencia, o si no hay supervisión, entre otros factores contributivos
como los insumos, como los dispositivos médicos o equipos. Y finalmente, lo más cerca al evento adverso, que son las fallas activas, que son esas condiciones que están lo más cerca posible y digamos que dentro del protocolo hablamos de los, las acciones, es decir, lo que se hizo y no se debía hacer, las omisiones, que son esas cosas que se dejaron de hacer y son imprescindibles como un control en seguridad del paciente, y las condiciones de negligencia que si no somos abogados o no tenemos el componente jurídico al lado, pues no las vamos a determinar. Posterior a eso, entonces, una vez determinemos las fallas activas y los factores contributivos, pasamos al segundo paso, que son las fuentes de daños evitables, que ya les hablaré en un momento. Y es como esos factores contributivos con los que, digamos, de lo que surgen de ese protocolo de Londres, luego me permitirán no solamente identificarlo en esa situación o en ese evento adverso específico, sino que lo puedo llevar a una ruta de atención. Y cuando yo tengo esa fuente de daño evitable y la llevo a una ruta de atención y estoy determinando que esa condición sí la puedo evitar y por eso la puedo modificar, entonces eso estoy hablando de gestión del riesgo en los servicios. Y esa gestión del riesgo en el servicio o esa administración del riesgo, pues se determina con diferentes herramientas, pero la que más se utiliza en las instituciones es la metodología ANFA. Entonces, estamos pasando de un enfoque reactivo, es decir, ya se produjo el evento adverso, a un enfoque donde voy a estar vigilando permanentemente que esa condición o esa fuente de daño, pues va a estar controlada. ¿Y cómo lo controlo? ¿O cuáles son esas acciones que voy a tener en cuenta para controlar esa fuente de daño evitable? Que es, si es evitable, es modificable. ¿Quiénes me dan, digamos, cuáles son las acciones que debo considerar para tener una, digamos, una barrera de seguridad, una actividad o una acción que esté validada? Pues esto no lo dan los paquetes instruccionales, porque estos tienen evidencia científica. Y es de esta forma como transito del análisis de un evento adverso a la asociación de los paquetes instruccionales, y esto me permite generar o actualizar los planes de trabajo de seguridad del paciente. Y ya les hablaré un poco entonces de la voz del paciente en seguridad. Vamos a hablar entonces un poco más a profundidad del primer paso, que es la conciencia del problema, y es determinar, algo salió mal, ¿qué hacemos con eso? Entonces, acudo a ustedes para su participación respecto a este pequeño caso. Es un paciente de 68 años, hospitalizado en medicina interna. La enfermera de turno administra metformina 1 gramo vía oral a las 8 a.m. Sin embargo, la orden médica indicaba insulina, 10 unidades internacionales subcutáneas. El error se detecta 2 horas después, cuando el paciente presenta hiperglicemia de 380 mg y se realiza el reporte del evento adverso. Entonces, aquí tenemos una condición. Y recordemos entonces que es un evento adverso. Uno, que es un daño. Dos, que está dentro del proceso de atención. Y tres, pues que fue involuntario. Ahí voy a dejar en interrogante el tema de involuntario, pero esa es la triada o la definición taxonómica de los eventos adversos, que hay daño durante el proceso de atención y es involuntario y lo dejo interrogado. Esto asociado a que, según la Organización Mundial de la Salud, el 50% de los eventos adversos son prevenibles, es decir, tienen una causa que es prevenible y si es prevenible es modificable. Entonces, digamos que si nosotros analizamos la situación, identificamos los factores contributivos, las acciones inseguras o las fallas activas y las fallas latentes, pero se queda ahí el caso, es decir, solamente digo, hay que hacer una sesión breve, reactiva, para
em, para recordar los 10 correctos de administración de medicamentos en ese servicio. Les pregunto entonces, o la primera pregunta es, ¿qué harían ustedes con este error? ¿Nos quedamos ahí o cuál propuesta pueden generar ustedes? Los escucho. ¿Quién quiere participar? Tengo 24 participantes, 23 participantes. Está estancia, están San José, están egresados, están los participantes del curso. Profe, asígneme un participante para esta pregunta. Pues quedamos ahí con el cierre del caso. Buenas tardes. Una sesión breve reactiva o qué más hacemos. Esa es la Buenas tardes. pregunta para ¿Me escuchan, no? Buenas tardes. Para los que de pronto no me conocen, mi nombre es Paola Méndez, soy egresada de la universidad. En cuanto a la parte de lo que es administración segura de medicamentos, hay que tener en cuenta si el personal del servicio se encuentra, pues obviamente, primero que todo capacitado, ¿sí? En cuanto a la administración segura de medicamentos. Evaluar los 10 correctos de la administración y si estos se están aplicando directamente, por así decirlo, del personal. También es importante tener en cuenta la correlación que tiene la parte de lo que son los registros clínicos del paciente. Sí, que dictamina pues en la parte médica a lo que enfermería está haciendo el chequeo de la historia clínica y lo que está llevando a la parte de lo que son la tarjeta de medicamentos, tarjeta de medicamentos según lo que la institución aplique, ¿cierto? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es si el evento ocurrió durante la jornada diurna o la jornada nocturna, porque pues esto también pues, evidencia que muchos de los errores en la administración pues se hacen, ¿cierto?, en las jornadas nocturnas. O si de pronto el estándar del talento humano que tenemos en este momento es el adecuado para el número de pacientes que estamos atendiendo. Puede ser, no nos dice el caso, pero por ejemplo, el personal de enfermería pudo haber sido que de pronto no llegó nadie a turno y a esa hora justo alguien estaba reemplazando mientras llegaba otra persona. Esa es de pronto una causa que podríamos tener como en cuenta en cuanto a la equivocación de la administración del medicamento. No sé de pronto si hay algo más. Muchísimas gracias. Bueno, entonces digamos que la jefe nos ha hecho un detalle bien importante de todas esas condiciones o factores contributivos que aportaron al evento adverso. Y digamos que de ahí parte toda es como la clave del éxito para poder generar unos cambios desde lo reactivo a lo proactivo y es identificar las causas. Entonces, digamos que identificamos las causas y generamos un plan. Lo que propone este modelo de gestión del cambio es que podamos analizar no solamente individualmente los casos, sino que los podamos analizar colectivamente, que podamos recoger todos esos factores contributivos, todas esas acciones, todas esas condiciones activas y esas fallas latentes y que las llevemos a un análisis un poco más estratégico, sin dejar pues de mencionar que el protocolo de Londres es estratégico, pero está individualizado, o sea, el protocolo no nos aplica para poderlo trabajar de forma colectiva. Entonces, con todo ese detalle que nos propuso la jefe, a partir de esto, digamos, podemos identificar cuál fue la causa raíz. Si fue
la falta de atención de la enfermera, si se equivocó porque estaba con mucho trabajo, si era nueva en el servicio, si desconocía los medicamentos, si la tarjeta de medicamentos estaba errada, o fueron todas las anteriores, ¿sí? Entonces, ¿por qué escogí este caso? Porque es altamente frecuente en digamos, estos eventos adversos son altamente frecuentes en todos los servicios o en todas las instituciones. Y si nosotros empezamos a agrupar esos factores contributivos, vamos a encontrar mucha similitud. Entonces, a partir de qué es lo que primero se hace, pues hago la atención del paciente, identifico todas las consecuencias, aplico la guía de reacción inmediata, que es un instrumento, un protocolo donde me dice qué hacer paso a paso ante un evento adverso para reducir las consecuencias. Entonces, todo eso tiene que estar asociado a la nota o a todos los registros que tengamos. Entonces, el error ocurrió, el evento adverso se presentó, el reporte se hizo. ¿Y después qué pasa? Entonces, el modelo reactivo analiza lo que pasó y eso es muy valioso, pero no es suficiente para analizar cada vez que algo falla. Entonces, esta gestión del cambio en su segundo momento pues es la necesidad de hacer los cambios, pasar del análisis del error a identificar dónde vive el riesgo. Para eso, entonces, como les mencioné hace un momento, a partir del análisis colectivo de esos eventos adversos que comparten factores contributivos y fallas activas, pues determinamos cuáles son las fuentes de daños evitables, que según la OMS es una condición y circunstancia que se puede identificar y que se puede modificar. Esa es la clave de poder analizar todos esos factores contributivos y determinar de ahí cuáles son las circunstancias que se pueden modificar y que son potencial de causar o contribuir a un evento adverso. No es el error como tal. Por eso hablamos de los factores contributivos. En este caso, en el caso clínico corto, fallas en la aplicación de los 10 correctos en la administración de medicamentos, fallas en conciliación medicamentosas y ausencia de doble verificación en medicamentos de alto riesgo, porque estamos hablando de la insulina. A partir de esto, entonces, los factores contributivos los transformamos en fuentes de daños evitables, que la característica principal es que se pueda modificar y se pueda controlar. El siguiente paso entonces es el conocimiento del cómo, la ruta del daño evitable. Entonces paso de ese análisis de factores contributivos, los transformo en fuentes de daños evitables y esas fuentes de daños evitables los llevo al ANFE. ¿Qué es el ANFE? El ANFE es una metodología que me permite identificar las fallas, las consecuencias y las causas de, eh, digamos, ante una situación. Nosotros lo aplicamos a una ruta de atención. Voy a mostrarles básicamente como esquema es un ejemplo de un esquema. La unidad de riesgo, pues, está asociada, digamos, al proceso, urgencias, consulta externa, hospitalización, el código del riesgo, siempre debe dársele un código a ese riesgo. La situación a la que está asociada el riesgo, la admisión del paciente, la atención de urgencia, la toma de signos vitales, la aplicación de guías de práctica clínica, la descripción de la actividad y aquí, digamos específicamente, está asociada las fuentes de daños evitables a los fallos y a las causas de la falla. Entonces, factores contributivos se traducen a fuentes de daños evitables y esas fuentes de daños evitables las pasamos a la metodología AFE en lo que corresponde a los fallos y posibles causas de las fallas.
Y los efectos de la falla, pues son específicamente, digamos, los incidentes o los eventos adversos que se pueden generar. Esta es una metodología que pues se aplica en salud y que nos permite comparar las acciones que se proponen, que en este caso los llamamos controles, bajo una calificación que se llama NPR. Ese NPR no es más que digamos, la multiplicación de tres características que ahorita vamos a ver. Y a partir de eso, una vez hayamos implementado los controles o las actividades, volvemos a calificar. ¿Qué calificamos? Calificamos ocurrencia, calificamos severidad y calificamos probabilidad. Y comparado desde antes de que generé los controles y después de que genere los controles, pues debe haber un cambio, debe haber una diferencia para poder identificar si funcionó o no funcionó. Vuelvo entonces acá. Entonces, retomo, factores contributivos, fuentes de daños evitables y luego esto lo llevo al ANFE a fallos y a causa de las fallas. Finalmente, en el mismo ejercicio, entonces, con la fuente del daño evitable asignada, que es las fallas en la aplicación de los correctos en la administración de medicamentos, identifico tres factores. La probabilidad, y es pensar si esa fuente de daño evitable se presenta en uno o dos servicios o en todos los servicios, cuántas veces al día, cuántas veces en un periodo, si se presenta durante la mañana, la tarde, la noche. Nosotros sabemos que la administración de medicamentos es una actividad que se aplica al 97% de los pacientes que tenemos internados. Por lo tanto, la probabilidad de que de que esa fuente de daño evitable se presente es bastante alta. Luego, si estoy hablando de los correctos en la administración de medicamentos, ¿qué tan grave es la consecuencia que puede generar esa fuente de daño evitable? Esa sería la gravedad. Y siempre debemos pensar, pues no solamente en este caso, sino en cualquier otro caso, que las consecuencias o los daños frente a los eventos adversos no solamente son físicas, son emocionales, espirituales, familiares, sociales. Bueno, tiene una gran amplitud de qué tipos de daños pueden presentarse y debo identificar la detectabilidad. O sea, ¿existen en este momento algún tipo de mecanismo para poder detectar antes de que ocurra un error? Cuando yo combino estas tres características, probabilidad, severidad y detectabilidad, cada institución tiene unos valores de 1 a 5, siendo 5 pues el máxima probabilidad, severidad y detectabilidad. Cada institución propone su instrumento de evaluación. Al combinar esto, es decir, al multiplicar la calificación que doy de probabilidad, severidad y detectabilidad, me da el famoso NPR, que es con la que se priorizan los riesgos y me apoyan la metodología ANFI. ¿Qué es lo que está aquí? Entonces, la ocurrencia, la severidad y la probabilidad. Y a partir de esto, pues me genera, digamos, un valor, 5 por 5, si el mayor grado de ocurrencia, severidad y probabilidad, y ahí empiezo a determinar qué tipo de acción voy a realizar. En este ejemplo de esta base, digamos, existen esto: evitar el riesgo, reducir el NPR o si necesita acciones. Generalmente, cuando la frecuencia, la ocurrencia, la severidad y la probabilidad son altas, pues generaré acciones necesarias. Y esas acciones necesarias es aquí donde entran los paquetes instruccionales. Me voy al paquete instruccional asociado, en este caso el de mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos, y este paquete me da el cómo, es decir, las acciones que debo realizar. Y esas acciones pueden ser bajo la planeación, es decir, la documentación, bajo la verificación, bajo el soporte.
Esto hasta aquí es ANFE. Es decir, traje las causas, las fuentes de daños evitables y las convertí en fallos. Y luego de eso, pues como les decía, ya seleccioné, ya identifiqué los fallos, ya traduje factores contributivos a fuentes de daños evitables y luego a fallos y pues determino qué paquete instruccional voy a aplicar para generar los controles o las acciones necesarias. Para el ejemplo, es el de mejorar la seguridad de la utilización de los medicamentos y voy específicamente a las barreras de seguridad del paciente del paquete instruccional. Y a partir de esas acciones que me propone el paquete instruccional, pues voy a hacer la última parte, que es el plan de trabajo de seguridad del paciente. Entonces, si tomo todos los eventos adversos con características similares, sobre todo los factores contributivos, y hago este proceso, pues tendré una actualización del plan de trabajo de seguridad del paciente que quizás es anual, y ahí estamos hablando de esas fuentes de mejoramiento, y es como traigo una condición reactiva, es decir, el evento adverso ya se produjo, pero lo llevo y lo transito a un plan de trabajo que es totalmente proactivo. Y pues finalmente, como digamos, aquí les voy a compartir un ejemplo, están las diapositivas, como haciendo ese tránsito, tengo aquí el paquete instruccional, mejor la seguridad en la utilización de medicamentos, identifico qué tipo de acción voy a realizar, lo asocio específicamente con el riesgo, o el código de riesgo asociado que es en ANFE, y eso me permite generar entonces los indicadores de efectividad, que recuerden que básicamente esos son esos indicadores que me permiten saber si funcionó o no funcionó. Entonces, aquí estoy colocando la actividad, estoy colocando la alineación con ANFE, que me permite traer los riesgos y llevarlos a controles. Y un dato bien importante que podríamos empezar a trabajar, los que trabajan en seguridad del paciente, es el porcentaje de evitabilidad. Esta es como el mejor indicador que me permite saber si esos eventos adversos son evitables o no. Pues los que no puedo evitar, no los puedo intervenir, porque generalmente están asociados a factores contributivos del paciente. Pero los que sí puedo intervenir son los evitables y pues debe bajar cuando nosotros vayamos a revisar. Ese es, digamos que el indicador clave para determinar si esos eventos adversos están siendo, digamos, a partir de todo ese recorrido, si hay aprendizaje o no. Entre más eventos adversos tenga, pero que no sean evitables, que no pueda modificar, pues estoy mostrando que mis acciones son efectivas a partir de todo ese análisis y ese aprendizaje que he realizado. La OMS que dice que los daños evitables, o digamos que los eventos adversos evitables no deben ser más del 20%. Esta es una meta que yo he colocado aquí, ¿cierto? Perdón, es un valor que se ha colocado a partir del análisis de los eventos adversos. Entonces, en su protocolo de Londres, incluyan si el evento adverso fue evitable o no. Y de ahí, a partir de ahí, sacan este porcentaje y luego pues poder hacer la revisión pues bajo evidencia, siempre soportada como los auditores y el grado de prioridad que le doy a ese plan de trabajo. Entonces, adicional a lo que ya tengo en un plan, pues lo puedo alinear con AFE y puedo identificar el grado de evitabilidad de esos eventos adversos para ver si el plan ha sido efectivo o no. Y finalmente, pues hablarles un poco de este concepto que me
parecía muy interesante, y que ya lo he podido realizar y que a partir de una auditoría en una IPS, pues lo apropié y es poder tener la voz del paciente como una brújula del sistema de seguridad del paciente y son los famosos PROMS, PREMS y PRIMS que reportan según la percepción del paciente. Entonces, los famosos PROMS están asociados a resultados clínicos y miden cómo el paciente percibe su estado de salud a través del tratamiento, posterior al tratamiento. Los famosos PREMS son preguntas que miden cómo fue la experiencia del paciente durante la atención y los famosos PRIMS son las preguntas que registran incidentes o eventos adversos a partir del reporte de los pacientes. Entonces, aquí está en esta diapositiva que mide los PROMS, entonces miden la perspectiva del paciente frente a sus resultados de salud, los PREMS, la experiencia del proceso de atención, y los PRIMS, la seguridad percibida a partir de errores, omisiones o riesgos. Y aquí están los ejemplos que se pueden considerar en un instrumento que no puede ser solamente cuantitativo, sino que podemos ingresar estas preguntas. Ejemplo, desde que me cambiaron el medicamento, tengo náuseas todos los días, no puedo trabajar. Esa es una respuesta de PROMS. Una respuesta de PRIMS. Nadie me explicó para qué era el medicamento ni cuáles eran sus efectos secundarios. Y los PRIMS, un ejemplo, me dieron una pastilla eh, de color diferente al habitual y nadie me explicó por qué. Entonces, el llamado es a que no solamente apliquemos listas de chequeo de cumple o no cumple, sino que incorporemos preguntas o instrumentos con los que los pacientes pues también se permita su participación. Y son indicadores reconocidos como resultados clínicos. ¿En su servicio tienen algún mecanismo para que el paciente reporte lo que percibe como riesgo o error? ¿Alguien me quiere responder? ¿O opina que es importante incorporarlos en su servicio? Gracias. También nos dicen que es importante eh, incorporarlos. Y el último momento es el sostenimiento del cambio. Como les decía, eh, hago el recorrido, analizo, cierro todos los casos, em, recojo o hago análisis, me puedo apoyar incluso de la inteligencia artificial para poder analizar y poder categorizar y agrupar esos eventos adversos de acuerdo a los factores contributivos presentes. A partir de eso, los transformo, fuentes de daños evitables, los incorporo en el ANFE como un instrumento predictivo. ¿Por qué es predictivo el ANFE? Porque me detecta los riesgos y con los controles, pues evitaré que esos riesgos pasen a ser eventos adversos. Y la transformación de todo esto a un plan de trabajo de seguridad del paciente que me permita generar aprendizaje a partir de esos casos, con el objetivo pues de que no vuelvan a pasar. Y si pasan, que sea por diferentes factores contributivos, no los mismos. Y ese, digamos, es el protocolo final del análisis o la gestión de los eventos adversos. Si se vuelven a repetir por la misma causa, no hay aprendizaje. Eh, y pues ese plan se genera o se traduce finalmente en el 5W2H, que es el que les mostré hace un momento. Entonces, el error es un punto de llegada, o sea, digamos que el error y acaba el evento adverso, cierro el protocolo de Londres, no, el protocolo de Londres es el primer insumo para poder
transformar esos datos y esos análisis en un plan. El ANFE convierte el análisis reactivo en vigilancia predictiva, pues yo sé que si el primer, digamos, la primera condición, la primera situación o el principal error en los medicamentos es el medicamento equivocado, pues es ahí donde debo insistir mi capacitación, mi entrenamiento y mi supervisión. El plan de seguridad del paciente convierte el riesgo priorizado en una acción institucional sostenida. Ya sabemos que tenemos una política de seguridad del paciente, tenemos un programa con unas estrategias, pero si ese programa no se apalanca con un plan de trabajo anual que tenga recursos asignados, pues no va a ser sostenible. Y por supuesto, pues que tengan los indicadores que lo permitan monitorizar. Y la incorporación de los PROMS y PRIMS son datos de seguridad del paciente, no son de satisfacción. Y aquí hay una diferencia importante y es que a partir de lo que el paciente me cuente, yo debo intervenirlo y debo traducirlo finalmente a una fuente de daño evitable. El cambio no es una decisión individual, es un compromiso colectivo con un sistema de seguridad del paciente más seguro y sobre todo más efectivo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna intervención que quieran hacer? Aquí está la bibliografía que utilicé para organizar esta presentación. Los escucho o los leo.